Es bastante probable que ustedes mañana se encuentren con alguien y le pregunte, ¿cómo te fue el fin de semana? Y empiezan a conversar, ¿verdad? Es una conversación normal. Y entonces, en medio de todo eso, la persona les puede preguntar, ¿y qué hiciste ayer de mañana, domingo de mañana? ¿Qué le vas a responder? Fui a la iglesia, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, muy bien. La siguiente pregunta que le van a hacer es, ¿a cuál iglesia fuiste? Porque ustedes se dieron cuenta, acá cada 2 bloques hay una iglesia, ¿sí? Y la siguiente pregunta enseguida es, bueno, ¿y a cuál iglesia fuiste? Porque hay muchas. Y uno a veces tiene esa inquietud de ser celoso por estar en la iglesia en la que tiene que estar. Y entonces ahí a veces nos ponemos en la competencia. Esta iglesia es la que está bien y aquella es la que... Y entonces nosotros tenemos que aprender a discernir, pero sin menospreciar a los demás, ¿verdad? Pero déjenme corregirles algo. Nosotros tocamos aquí el asunto mientras oramos, le dimos gracias al Señor. Señor, gracias porque pudimos llegar a tu casa. ¿Cuál es la casa del Señor? Vamos a aclarar esto. Este edificio fue consagrado para el servicio al Señor. O sea, las personas que construyeron esto tuvieron en su corazón que aquí se honrara a Dios, que aquí aprendiéramos del Señor. Y muchas veces por eso encontramos personas que le llaman la casa de Dios. Bueno, muchos de nosotros venimos de tradiciones católicas, donde muchos de los católicos pasan frente al templo católico, se hacen la señal de la cruz, porque consideran que la presencia de Dios está allí. Y cuando me voy a mi casa, Dios no me mira. Solo queda ahí, ¿no? No. El Señor nos ve en todas partes. Ahora, la verdadera casa de Dios son ustedes. Los que hemos creído en Cristo Jesús, aquellos en los que habita el Espíritu Santo de Dios. Somos la casa de Dios y ustedes van a encontrar exhortaciones en la palabra en la que van a encontrar que se nos dice que somos como ladrillos, como rocas que fueron utilizadas para la construcción del enorme templo. Así que tengo toda la autoridad para decirte, eres una piedra querida. Parte de la edificación de lo que Dios quiere hacer. Ahora, también vamos a encontrar en cuanto a este propio tema, algunas de las personas que el lunes cuando nos preguntan dónde estuvimos o qué hicimos el día anterior, le decimos de la iglesia y nos van a poner esa cara. Como, bueno, tú fuiste ahí, pero para mí no es importante. Incluso vas a encontrar los que te dicen, ¿para qué tengo que ir a la iglesia si Dios está en todas partes? Para colmo, el pastor lo acaba de decir, ¿verdad? Pero el hecho es que necesitamos aprender justamente de qué se trata esto de la iglesia. Y necesitamos aprender a cambiar el asunto de ir a la iglesia por el asunto de ser la iglesia. ¿Entienden lo que digo? Si nosotros somos las rocas vivas sobre las cuales se edifica la iglesia, entonces nosotros tenemos que ser la iglesia cuando estamos aquí y cuando no estamos aquí. Estemos, donde quiera que tengamos que estar, tenemos que seguir cultivando esto de ser la iglesia. Escuchamos la lectura hace un momento de este pasaje del Evangelio de Mateo, donde Jesús le hace este cuestionario a los discípulos preguntándoles, oigan, ¿quién dice la gente que soy yo? Y le responden que el profeta, que Elías y todo eso. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Y entonces Everardo respondió, no, Everardo es acá ahora, en aquel momento era Pedro, el que responde primero. Y respondió primero que todos, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Wow! ¡Qué valiente lo que dijo!
Y Jesús le dice que Dios, el Padre, le reveló esto. Aunque tú no te hayas dado cuenta, Simón, esto que estás diciendo es una revelación que te dio Dios. Y le hace esta declaración por la que algunos consideran que Simón Pedro está allá arriba con el llavero, porque le habla de las llaves del reino de los cielos, ¿verdad? Lo que no dicen muchos es que esa misma promesa de tener las llaves del reino de los cielos y que todo lo que abramos se abre espiritualmente, es aplicada a todos los hijos de Dios también, no solamente a Pedro. Pero el hecho es que en esa declaración, cuando Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús dice, Simón, eso te lo reveló el Padre, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Miren lo que está diciendo Jesús, lo interesante y lo poderoso que dice. Para empezar, Él está diciendo que Él va a edificar algo. Jesús, luego de eso, Él fue a la muerte y luego se levantó de entre los muertos, se sentó a la diestra del Padre en las regiones celestiales y Él gobierna desde allí, pero desde entonces Él está cumpliendo aquello de edificar la iglesia. Y fíjense que Él utilizó el término iglesia, que es la referencia a aquellos que han sido llamados a salirse del montón, aquellos que han sido llamados a salir de la mayoría para encontrarse con Jesús y para caminar con Él. Y Jesús usó ese término para definir lo que Él iba a edificar luego de la resurrección. Y entonces, miren, han pasado todos estos años y nosotros de alguna manera somos el resultado de aquello que Jesús empezó a edificar. Pero que no se nos olvide que Jesús no edifica esto sobre Pedro. Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La roca sobre la que Jesús edifica su iglesia es la verdad de que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que fue lo que Simón Pedro confesó. Sobre la realidad de que Jesús es el Hijo de Dios, se edifica este invento que se materializa así como estamos nosotros en este lugar, siendo la iglesia del Señor, siendo edificados por Él. Escuchen, yo no quiero ser parte de ninguna iglesia que no sea la de Jesús. Yo no quiero ser parte de ninguna comunidad eclesiástica que no sea la que Cristo Jesús edifica. ¿Y usted? Seamos parte de la misma entonces. Que no se va a basar en la denominación, que no se va a basar en el título que tengamos, en el cartel que tengamos a la puerta de la iglesia, que no se va a basar en el carácter del líder que esté en el momento, sino que se va a basar en la palabra del Señor y en el hecho de que Cristo Jesús la está edificando. Yo quiero ser parte de esa iglesia. No queremos inventar nada diferente aquí. Ahora, yo sentí del Señor al iniciar el año compartirles este pasaje de la Biblia en el que nosotros vamos a tratar de entender cómo surge esto de la iglesia. Escuchen, hoy en día nosotros consideramos las iglesias como parte de denominaciones, como organizaciones sociales, como edificios. Todo esto no tiene nada que ver con el concepto original que aparece en la Biblia. Hay algunas cosas que tienen que ver con costumbres y con circunstancias, con historia que trajo a lo que es la iglesia hoy en día. Pero lo que nos tenemos que parecer es a lo que está escrito en el libro. Más allá del lugar donde nos reunamos, más allá de con qué otras congregaciones nos relacionemos, nosotros necesitamos volver a la revelación de Dios y vivir como lo que el Señor quiere. El Señor Jesucristo fue a la cruz donde padeció por nuestros pecados, murió y resucitó al tercer día. Se levantó y aquel primer día de la semana
se apareció a algunos y luego durante 40 días estuvo entrando y saliendo entre ellos, dice. Se encontró con ellos en la zona de Jerusalén, se encontró con ellos en Galilea, estuvo relacionándose con sus discípulos resucitados durante 40 días, haciendo cosas como decirles, miren, toquen, aquí estoy. Se dejó mirar, se dejó tocar, se reveló claramente a sus discípulos. Y luego de los 40 días hizo aquello que nosotros tenemos escrito en la palabra, estando con sus discípulos, les dijo, no se vayan de Jerusalén, quédense aquí hasta que reciban el poder desde lo alto. Y entonces, mientras ellos lo miraban, fue ascendido al Padre y hasta, ¿se acuerdan? Se aparecieron los ángeles diciendo, oigan, ¿qué están mirando al cielo? Este Jesús, al que vieron irse, así lo van a ver volver. Y muchos creemos que ya falta poco para su venida. Ahora, esos discípulos quedaron allí como nosotros, sin la presencia física material de Jesús. La palabra del Señor nos revela que en aquel tiempo hubieron unos 120 que quedaron ahí en Jerusalén reuniéndose juntos. Se quedaron reuniendo en el mismo lugar donde habían celebrado la última cena. Y nos dice, por ejemplo, Hechos 1:15, dice, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Como 120 discípulos de Jesús habían quedado. Escuchen, de todos los milagros que Jesús hizo y todas las enseñanzas que Jesús transmitió, yo pienso que había muchos más discípulos que 120, pero estaban en diferentes lugares. Ahora, 120 se siguieron reuniendo luego de la resurrección y siguieron conectados con aquellos 11 apóstoles que habían quedado. Entonces, ellos fueron los que estaban reunidos el día de Pentecostés, o sea, 10 días después de la resurrección, cuando el Señor derramó su espíritu sobre la iglesia. Imagínense que ellos estaban así y de repente vino el viento recio y se les aparecieron lenguas como de fuego sobre ellos y empezaron a hablar la gloria de Dios en diferentes idiomas. Con lo que a ti te cuesta hablar el inglés, el Espíritu Santo lo soltó así, porque Él es capaz de hacer eso y mucho más. ¿Verdad? Y aquellos empezaron a glorificar a Dios y dieron testimonio y la gente empezó a creer. Aquel día que ocurrió eso, se levantó, no Everardo, sino Simón Pedro, y predicó un mensaje porque se había congregado la gente a ver qué les pasaba. Algunos decían que estaban bebidos, que estaban ebrios, pero se levantó Pedro y les dijo, esto es el cumplimiento de lo que Dios había dicho en sus promesas. Y entonces les explicó que en Cristo Jesús hay salvación y predicó un mensaje tremendo. Y se dice que más o menos unas 3.000 personas cambiaron su vida ese día. Y justamente de eso es lo que quisiera hablar. ¿Qué ocurrió a partir de entonces? Porque decimos, los discípulos se reunían en una casa que si los 120 estaban en el mismo lugar, estaban apretaditos, ¿verdad? ¿Qué hicieron de allí en adelante o cómo funcionaron? Tenían consiguieron un edificio y le pusieron un título que dijera Iglesia Cristiana y a partir de allí ningún edificio, ningún título, sino que vamos a mirar lo que ocurrió en ese momento. Estoy leyendo en el libro de Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2, del versículo 41 en adelante. Hechos 2, 41 en adelante, dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas,
y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Nosotros, en el siglo XXI, estamos en el 2026 ya, somos el resultado de lo que Dios estaba haciendo en la vida de aquella gente. Entonces, necesitamos de alguna manera conectarnos a este punto bíblico de la historia, más aún que a cualquier otra parte de la historia. Ustedes saben que la historia contiene un montón de eventos, contiene digamos, las eras oscuras en que la gente fue de alguna manera confundida en cuanto a sus convicciones. Luego tenemos la Reforma Protestante y tenemos un montón de cosas que ocurrieron a lo largo de los años. Pero el punto al que nosotros tenemos que apuntar para saber cómo comportarnos y para saber cómo usar la iglesia es este. Tenemos que volver al comienzo. ¿Cómo comenzó todo? Empezaron aquellos que habían estado con Jesús, que le habían acompañado en sus viajes, que habían visto sus milagros, que habían experimentado su resurrección. Ellos estaban juntos. Y estando juntos, Dios derramó su espíritu sobre ellos. Y cuando eso pasó, y fíjense que este es el milagro más grande, hay algunos que consideran que allí en Pentecostés el milagro más grande fueron las llamas de fuego, las lenguas que hablaron. El milagro más grande fue el testimonio que se dio y que toda esta gente, como unos 3.000, creyeron en el Señor y decidieron cambiar por Él. Ese es el milagro. Entonces, si vamos a hablar de milagros, yo quiero ver el milagro de que el Señor salve gente y la ponga aquí entre nosotros. Porque eso es lo que necesitamos que ocurra. Ahora, tenemos que volver a este contacto de lo que había ocurrido en aquel momento. Dice que Pedro les presentó el mensaje, hasta la gente reaccionó. Varones hermanos, ¿qué haremos?, preguntaban. Y entonces les dijeron, crean en el Señor Jesucristo y sean bautizados. Y entonces, el versículo 41 que acabamos de leer dice, los que recibieron su palabra. Vamos a entender esto. Los que escucharon eran muchos más. O sea, en aquel momento en la ciudad había muchísima gente y muchos escucharon el mensaje de Pedro. Pero no todos recibieron la palabra. Hoy en día pasa lo mismo. Tú le puedes leer el mismo pasaje bíblico a 50 personas y no todas las 50 personas van a recibirlo de la misma manera. No todos van a recibir la palabra. Y eso nos lleva a la pregunta, ¿tú la recibiste? Porque en eso consiste el acercarnos a Dios, en que recibamos la palabra que Él nos hace llegar por medio de su Espíritu. En aquel momento hubo un grupo de personas que recibieron la palabra. Recibieron la palabra. Y los que recibieron la palabra, miren cómo se expusieron públicamente. Fueron bautizados. El bautismo es la expresión pública de que tú te comprometiste con Cristo Jesús. El bautismo es una forma de testimonio en la que nosotros nos sometemos a la autoridad de Jesucristo, que Él dijo sean bautizados, le obedecemos a Él, entonces nosotros aceptamos que Él sea nuestro Salvador y el Señor de nuestras vidas y lo expresamos públicamente para todo el que lo quiera ver. Implica valor, implica exponerse a que algunos nos van a dar una palmada de apoyo y otros van a decir, este se volvió religioso, le lavaron el cerebro ahí en el lugar donde va. Pero en aquel momento recibieron la palabra
y fueron bautizados. En ese sentido nos parecemos, ¿verdad?, a ellos. Los que hemos sido bautizados lo hemos hecho porque hemos recibido la palabra, hemos entendido que en Cristo Jesús hay salvación y solamente en Él. Y dice, y se añadieron aquel día como 3.000 personas. ¿Vieron que no dice, y se bautizaron aquel día como 3.000 personas? Acaba de decir que se bautizaron, sí, pero utiliza el verbo añadir. Se añadieron. O sea, los está contando ahora como parte de la familia. Cuando uno cree en el Señor Jesucristo, no es que creyó y se fue. Cuando cree en el Señor Jesucristo una persona, tiene que integrarse a la familia espiritual. Miren cómo suceden las cosas muchas veces. Invitamos a actividades como estas y hay personas que vienen, escuchan y se van y no pasó nada. Sin embargo, hay personas que vienen, escuchan, reciben la palabra y se integran. Fueron añadidos. Confío en que tú estás aquí porque fuiste añadido a la familia de Dios, creyendo en el Señor Jesucristo, que es lo que nos expresa aquí. Fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Ya quiero yo tener la elocuencia de Simón Pedro usado por el Espíritu Santo para que unos 3.000 vengan y se añadan, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que hacían aquellos que creyeron? Dice el versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Algunos de nosotros consideramos este versículo el paraíso de los predicadores, porque tiene todos los puntos bien señaladitos, bien claramente expresados. Pero yo quiero quedarme con el principio. Dice aquí que perseveraban. ¿Usted sabe lo que es perseverar? Perseverar quiere decir persistir, quiere decir insistir, volver con el mismo asunto. Perseverar tiene el concepto de ser un poquito porfiado. Voy a volver a insistir con esto. Estas eran personas que se comprometieron a perseverar. ¿Saben cuál es el concepto? Es el concepto de aquello que Jesús enseñaba en Juan capítulo 15, cuando dice, yo soy la vid, ustedes son las ramitas, los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Este permanecer es el comparable al perseverar. Cuando tú perseveras en algo, quiere decir que no lo vas a hacer una sola vez. Ustedes se dieron cuenta que hay experiencias en la vida que las tenemos una o dos veces. Lugares a los que vamos, experiencias que tenemos. Hay algunos que se suben a la montaña rusa una vez y suficiente, ya alcanzó. O podemos añadir otras experiencias. Ahora, en lo que se refiere al Señor, los que reciben la palabra y se añaden, que esos tenemos que ser nosotros, esos perseveran en aquellas cosas que el Señor quiere que hagamos. Y aquí, en este versículo 42, se mencionan 4 cosas que nosotros tenemos que pensar un poquito. Dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. O sea, les estaban enseñando. Los apóstoles les enseñaban. ¿Y qué les enseñaban? De lo que ellos mismos habían escuchado. Jesús dedicó 3 años a acompañarse de estos hombres que escucharon y vieron, tuvieron el privilegio de escuchar y ver lo que Jesús hizo. Y justamente eso les contaban. Lo que nosotros tenemos en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan,
es el contenido de lo que los apóstoles compartían. Ellos les compartían las historias de lo que habían experimentado con Jesús. Sucede que en aquel tiempo se elaboró un cuerpo de enseñanzas que muchos identificamos como la didaqué, que es justamente la palabra que se utiliza acá y que es traducida doctrina en esta versión. Ellos enseñaban y compartían y la gente escuchaba y recibía. Lo que tiene la enseñanza del Señor es que tiene la facultad de movernos a cambiar, motivarnos a tomar decisiones. Si antes hacía las cosas de esta manera, ahora que escuché la palabra las voy a hacer de esta otra manera. Si antes mi corazón estaba comprometido con aquello, ahora que recibo la palabra, mi corazón va a estar diferente, comprometido con el Señor. Si antes administraba mis recursos de esta manera, ahora que escucho la palabra, que la recibo, voy a administrarme conforme a lo que el Señor me enseña. Entonces, esto era lo que hacían. Insistían. Los apóstoles yo creo que no tenían que insistir mucho, sigan viniendo a escuchar la enseñanza. Dice que perseveraban. Aquellos en los que el Espíritu de Dios estaba obrando, despertaban esta sed de volver a recibir. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y perseveraban, ¿en qué dice? En la comunión unos con otros. Y generalmente los que venimos de cierta cultura hispana, identificamos la comunión con la cena del Señor. No está hablando de eso. Ellos perseveraban en juntarse con los hermanos, en relacionarse con los de la familia de la fe. A eso se refiere cuando habla de la comunión unos con otros. Ahora, déjenme aclarar esto en este momento. ¿En algún momento aquí dice que se reunían los domingos? No dice. ¿Saben cuándo se reunían? Todos los santos días. Todos los días. Así que para el domingo 2026, hermanos, no. Los cristianos hoy en día hemos adquirido la costumbre de tener ciertas actividades y nosotros no es una sola vez por semana, nosotros nos reunimos los domingos, los miércoles, los viernes, los sábados, las señoras y así, ¿verdad? Pero el hecho es que si nos parece un poco pesada la agenda de la iglesia a veces, ellos espontáneamente, no porque estuviera escrito en ninguna parte, no porque se les hubieran impuesto que se reunieran en tal momento, sino que espontáneamente perseveraban en estar juntos. Y ahí hay un desafío muy grande, hermanos. ¿Tú crees que tienes comunión con tus hermanos? En la comunión unos con otros. ¿Tenemos comunión nosotros? Hay veces que nosotros, digamos que malinterpretamos un poco esto. Nosotros decimos, bueno, pero yo no me llevo mal con nadie. Yo vi al hermano aquel y le hice así. Y consideramos que con eso ya estamos en comunión. Pues no. Eso es solo el principio. Está bien no llevarnos mal, pero tenemos que acercarnos. Es muy triste, hermanos, cuando estamos aquí todos juntos y luego se encuentran los hermanos en el HIV y no se saludan porque ni se identifican a veces. Perdón por la promoción del HIV. Podría haber sido en Target, no sé. Pero el hecho es que necesitamos cultivar una relación que vaya más allá de lo que nosotros a veces consideramos. Hermanos, necesitamos perseverar en la comunión unos con los otros. Y luego dice que perseveraban también en el partimiento del pan. Y aquí sí se refiere a que celebraban la cena del Señor. El Señor dijo, hagan estas cosas en memoria de mí. Hay dos ordenanzas que el Señor dejó para que cumplamos, que son el bautismo y la cena del Señor.
Y eso tenemos que hacer literalmente como el Señor nos enseñó. Y hacemos bien si nosotros lo cumplimos. Entonces eran personas que permanecían en obediencia al Señor. Y otra cosa en la que perseveraban era en las oraciones. Y yo sé que casi todos ustedes perseveran en la oración y oran y buscan a Dios en oración. Pero estos no solamente oraban personalmente, sino que se juntaban a orar. Se reunían para orar. Hago la promo. Reunión de oración el viernes a las 6 de la tarde. Están todos invitados. Pero el hecho es que tenemos, como ellos, que cultivar la disciplina de perseverar en estas cosas. Nosotros también somos de aquellos que han recibido la palabra y que tenemos que perseverar. Ahora, miren los efectos de todo esto y voy a tratar de ir un poco más rápido en cuanto a esto. Dice el versículo 43 que sobrevino temor a toda persona. Sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. O sea, el efecto de la iglesia no era solamente dentro, en el grupito que había creído, sino que producían un cierto impacto en la comunidad que los rodeaba. Hermanos, tenemos que producir impacto. Sí, los líderes de la iglesia también, como los apóstoles aquí, tienen que ser usados por Dios para alcanzar, pero no solamente los líderes, sino que toda la comunidad, todos nosotros tenemos que causar ese impacto en las vidas de los que nos rodean. Ahora miren lo que dice a continuación en cuanto a lo que pasaba con la vida de los que habían creído. Versículo 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. A ver si entendemos esto. Todos los que habían creído estaban juntos. Hermanos, es muy fácil venir a la iglesia, escuchar, participar de las alabanzas, luego nos vamos y ahí termina todo. Una cosa es participar de la actividad y otra cosa es estar juntos. Todos los que habían creído estaban juntos. Juntos se identificaban. Llegaban a conocer qué comida le gustaba al otro. Llegaban a enterarse cuando el otro estaba atravesando un momento de dificultad. Hermanos, es lamentable cuando a veces estamos sentados junto a alguien en la iglesia y luego nos enteramos. Y hace días que no lo veo a tal. No, falleció, es que tenía la enfermedad. Y yo estaba sentado al lado y no supe. Yo no pude interceder, yo no pude orar. Yo no pude apoyar, yo no pude dar un abrazo. ¿Cómo es eso? Ser juntos implica más que estar en el mismo edificio. Entonces necesitamos estar juntos como ellos. Y dice que tenían en común todas las cosas. Ocurrió un milagro económico en medio de aquella gente. Nadie les dijo esto. Hay veces que la gente nos pregunta, ¿y de dónde sacaron ustedes eso del diezmo? Que eso no hay que aplicarlo, que eso es antiguo. Los primeros cristianos daban mucho más que el diezmo. Y simplemente dice que con toda claridad, tenían en común todas las cosas, nos dice, por si no entendimos, dice, y vendían sus propiedades y sus cosas y traían para que no le faltara nada a nadie. O sea que yo esta tarde me puedo ir a la casa de la hermana Norma y agarrar de lo que hay en el refri. ¿Tengo permiso, hermana? Amén. No, bueno. No, pero se dan cuenta que en cierto sentido es eso lo que pasaba. Ellos no decían, fíjense que esto es una característica del ser humano desde nuestros comienzos. El ser humano aprendió a decir, esto me pertenece, estos son los límites, esto es mío.
Cuando somos pequeñitos, una de las primeras cosas que los niños aprenden a decir, esto es mío. Y ahí aprenden a pelear. Y aprenden a competir con los demás. Sin embargo, los primeros cristianos, tocados por el Espíritu Santo, estuvieron dispuestos a dar. Estuvieron dispuestos a renunciar a su autoridad aún sobre sus propias cosas. Y de esa manera vivían y de esa manera cubrían sus necesidades y operaban. Ahora, otra vez, dice versículo 46 que perseveraban unánimes todos los domingos en el templo. No. Cada día en el templo. Otra vez, ¿cuándo se reunían? Todos los días. Necesitamos reunirnos con más frecuencia. Y dice esto, qué interesante, dice que partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Hermanos, vivimos en una sociedad que nos empuja al individualismo. ¿Saben cómo es lo que se nos enseña? Allá tú y acá yo. Aquello es tuyo, esto es mío, tú no te metas con lo mío. Así se nos enseña. Los cristianos aprendieron a compartir. ¿Saben? Algunos de los que están acá no se han sentado a comer con algunos de los otros. ¿Qué tal si rompemos la rutina, hermanos? Y no me estoy refiriendo a que hagamos un tiempo de comida compartida, un convivio entre nosotros aquí, sino que personalmente estemos dispuestos a compartir a veces, a sentarnos a comer juntos. ¿Saben que hay un truco en esto de comer? Yo lo he visto en Jesús tantas veces. A lo largo de su ministerio, Jesús se sentó a comer con la gente, muchas veces. Muchas veces predicó el Evangelio cuando fue a la casa del fariseo y ahí comía. Luego de la resurrección en el camino a Emaús, Jesús se reveló cuando se sentó a comer con aquellos discípulos que ni se habían dado cuenta que era Él. El Señor Jesús quiere que nosotros compartamos y nos conozcamos. ¿Ustedes se han dado cuenta que uno empieza a conocer mejor a una persona cuando se siente a comer con ella? ¿Ustedes se han dado cuenta que a veces cuando tenemos comida delante hacemos bromas y compartimos y contamos experiencias, nos damos a conocer y abrimos el corazón? Eso era lo que hacían aquellos cristianos. Necesitamos nosotros, de alguna manera, llegar a recuperar aquella necesidad de acercarnos que los motivó a ellos. Necesitamos aprender a compartir de lo que el Señor nos ha dado y necesitamos profundizar en nuestra relación con nuestros hermanos. Pensando en esto, hermanos, les quiero dejar en la memoria de ustedes algunas frases para que sepamos qué es lo que necesitamos en este 2026. Para empezar, necesitamos volver a reunirnos porque nos hacemos falta. Hermanos, hermano, hermana, me hace falta, te necesito. Reconozco eso. No es una cuestión egoísta de que quiero que tengamos una cantidad innumerable de gente aquí para que aumente la fama del pastor tal y que la gente diga. Ese no es el asunto. Necesitamos reunirnos porque nos hacemos falta, porque nos necesitamos. Necesitamos recuperar eso que tenían aquellos cristianos. En segundo lugar, tenemos que ir más allá de los límites del templo y de las instalaciones de la iglesia. Por eso, comer en las casas como lo hacían ellos, o comer juntos en algún lugar, muchas veces es un ejercicio sano que nosotros podemos compartir. La iglesia no deja de ser la iglesia cuando salimos. Seguimos siendo la iglesia donde quiera que estemos. Siguiente, debemos ser más sensibles y conscientes ante las necesidades de nuestra familia espiritual. Aquellos estuvieron dispuestos a despojarse de lo propio con tal de ayudar al otro. Y nosotros muchas veces ni nos enteramos de lo que le pasa al de al lado.
¿Qué tal si nos acercamos más? ¿Qué tal si compartimos un poco más de nuestra intimidad, de nuestras necesidades, de lo que nos pasa? Necesitamos ser sensibles. Siguiente, no debemos dejar de alabar a Dios. Ellos lo hacían. No nos dice qué canciones cantaban. No nos dice si se paraban en la alabanza o no. No nos dice si palmeaban o no. Pero nos dice que no paraban de alabar a Dios. Hasta la gente lo sabía. Los de afuera sabían que no paraban de alabar a Dios, así que cantaban fuerte. Entonces necesitamos no dejar de alabar a Dios. Siguiente, no debemos parar de expresar públicamente nuestras convicciones. Ellos lo hicieron. Ellos se identificaron como cristianos públicamente. Se bautizaron, compartieron. Se notó que eran cristianos. ¿Se nota que tú eres discípulo de Jesús? Que sea así para bendición de los que están alrededor. Y último, tenemos que llegar a impactar a la comunidad que nos rodea. Tenemos que ser un impacto para la gente que está a nuestro alrededor. De alguna manera, esa tiene que ser nuestra oración este año, hermanos. Seamos el impacto que el Señor quiere que seamos. En la comunidad en la que vivimos hay mucha gente que está a oscuras. Hay mucha gente que está sufriendo y anda confundida y se deja llevar por esto y por aquello. Pero alguien les tiene que presentar a Cristo Jesús. Alguien les tiene que ofrecer el camino de salvación. Aquellos compartieron y Dios los usó, y dice la palabra que cada día Dios añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Yo no quiero añadir a nadie, ni que tú los añadas, quiero que Dios los añada. Pero Dios para eso va a usar nuestro testimonio. Entonces, que nuestra meta este año sea ser la iglesia del Señor, no la iglesia del pastor Alfredo, ni la iglesia tal o cual, que seamos la iglesia que Jesucristo edifica para su honra y para su gloria. Pero para eso tiene que haber decisiones tuyas, que verdaderamente cada uno de nosotros tome las decisiones sabias, juntándonos, acercándonos, compartiendo, estando dispuestos a dar y siendo obedientes al Señor. Vamos a orar. Gracias te damos, querido Señor. Gracias por no detener tu obra desde aquel tiempo en que ocurrieron estas cosas que acabamos de leer hasta el día de hoy y hasta la segunda venida. Señor, te damos gracias por obrar en nosotros como has obrado en ellos. Gracias porque el mismo Espíritu Santo que obró en ellos es el que obra en nosotros hoy en día. Gracias, Señor, porque no has detenido tu obra, sino que hasta el día de hoy tú quieres añadir a tu iglesia personas para que sean salvas. Señor, ayúdanos. Necesitamos aprender a juntarnos más, Señor. Necesitamos estar dispuestos a compartir más. Necesitamos estar dispuestos a darnos a conocer más profundamente. Ayúdanos, Señor. Señor, con toda humildad, queremos ser tu iglesia cuando estamos reunidos aquí y cuando estamos afuera. Y queremos dejar que tu Espíritu haga la obra que tú quieres hacer en nosotros. Te damos gracias por habernos traído hoy hasta aquí y gracias por exhortarnos, Señor. Señor, ayúdanos a cambiar en aquello que necesitemos cambiar para que tu obra sea hecha. Ayúdanos, Señor, a ser ese hogar de refugio para las personas que necesitan salvación y que van a creer en ti a lo largo de este año. Nos ponemos en tus manos, Señor, y desde ya te damos las gracias porque tú obras en medio de tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bueno, hermanos, ahora nos tocan los anuncios para esta semana. Miércoles, servicio de estudio bíblico, perdón. El miércoles a las 6 de la tarde, estudio bíblico. El viernes tendremos servicio de oración a las 6 de la tarde. Este sábado vamos a tener reunión de mujeres, a todas las esperamos, a las 9 de la mañana, de 9 a 11.
Y el domingo estudio bíblico a las 9 de la mañana y a las 10:15 servicio general.